Suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana. Fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar de sus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, tengo entendido que está en vivo esto, ¿verdad? Carlos, ¿es en vivo? No, grabado. Ah, es grabado. Bueno. Vamos a retomar en estas clases de demonología lo que habíamos dejado la última vez. Habíamos visto el tema de las almas perdidas, almas errantes. Con eso hemos concluido, pero vamos ahora a retomar un poquito desde ahí en adelante. Sí, cuando haya una pregunta pueden pedir el micrófono para que todos escuchen y los que están escuchando en la grabación también. Vamos a ver el tema, hemos visto el tema de las almas errantes, pero después de lo que vamos a ver ahora, que ya les voy a explicar qué sigue, vamos a ver los pecados ancestrales y la sanación intergeneracional, que es un tema muy controvertido y es muy simple, pero se están mareando y se están confundiendo mucha gente, porque es muy simple, muy sencillo. Eso no está en la tradición de la Iglesia. Son inventos, ¿verdad?, que han confundido mucho y no viene del catolicismo eso. Está queriéndose meter, pero por la ventana, no por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas y aquí se están metiendo por la ventana. Es decir, que no es magisterio de la Iglesia todo esto, que ya lo vamos a ver anticipándoselo, les digo esto simplemente. Gracias. Entonces, nosotros habíamos utilizado para el tema de las almas errantes como punto fundamental las normas del exorcismo que siguen vigentes, son las normas a observar puesta por la Santa Iglesia en el ritual anterior del siglo XVI y que para este nuevo ritual continúan en vigencia. Entonces voy a retomar algunos puntos que creo importantes para los exorcistas, para la gente que ayuda al tema de los exorcismos y para la gente que quiere aprender en general. Retomar, no voy a leer todo de vuelta, ya lo vimos, ya lo explicamos, solo algún puntito como para retomar y seguir después con el resto.
Por eso he marcado, por ejemplo, el punto 4, yo considero importante, por eso lo voy a repetir. Para adquirir un mayor conocimiento, dice la Iglesia, del estado de la persona después de 1 o 2 exorcismos, interrogue al poseído acerca de lo que ha percibido en su mente o en su cuerpo. Porque es importante a ver qué sentiste, qué experimentaste. Eso es importante también para el exorcista, saca experiencia y necesita conocer qué es lo que está queriendo hacer el demonio en las personas afectadas. Para conocer también en qué palabras el demonio se haya turbado mayormente, para insistir en ese punto donde el demonio más le molestó y repetirla, dice, seguidamente con más frecuencia. La Iglesia no es mala, así que estos son principios porque el demonio es malo, no porque la Iglesia sea mala. Entonces, donde más le duele al demonio, donde más le molesta, ahí quiere la Iglesia que se insista. Yo estoy continuando los cursos de demonología los viernes a las 5:30 de la tarde hasta 6:30, luego viene la misa, lo estoy dando en Casa Belén para que esto salga al aire. Y luego de terminar, que yo creo que va a ser medio a fin de año, vamos a continuar con el catecismo que yo estaba dando, ¿verdad? Porque no puedo hacer las dos cosas distintas por ahora por falta de tiempo. Entonces, esto es importante. Yo lo considero muy importante que se le pregunte y se tenga en cuenta qué es lo que más le molesta, para insistir en ello. Otro punto, en el 6, dice así: a veces los demonios, después de haberse manifestado, se esconden y dejan el cuerpo libre de toda molestia, con la finalidad de que la persona se crea totalmente liberada. Esto lo enseña la Iglesia, tengan cuidado. O sea, ¿qué quiere hacer el demonio cuando se esconde, que no se manifiesta? Parece como que no está. Te quiere hacer creer que no está, o podría hacerte creer que no está, para que en un momento, dentro de un mes, te empiece a molestar de vuelta y ya te desanimó, porque ya creías que eso estaba superado. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. El demonio sabe mucho de psicología, es un ángel, conoce la psicología del hombre. Dice, pero el exorcista no debe cesar de hacer exorcismo hasta que no vea los signos de liberación, signos claros. Es más, la Iglesia pide que el sacerdote pregunte cuál es el signo de que vas a dejar de que te has ido, el signo por el cual te vas. Se le puede preguntar porque la Iglesia te lo pide que se le pregunte, aunque uno no va a ser tan ingenuo de creer todo lo que va a decir el demonio, pero se le obliga. Entonces ya por lo menos está esa posibilidad de tenerla en cuenta. Otras veces los demonios ponen en acto todos los impedimentos que puedan a fin de que el poseído no se someta a los exorcismos. Le pone impedimentos, que se enfermó la tía, es que no consiguió el taxi para venir, o que él creyó que era otro horario. Bueno, también el demonio confunde, no quiere que se dé esa cita. Y se esfuerza, a veces durante los exorcismos hacen que el poseído duerma y le muestran alguna visión. El demonio hace que tenga una visión, el poseso, escondiéndose a sí mismo para aparentar que el enfermo está ya liberado. Entonces, dice el poseso, yo vi a la Virgen, veo a Jesús que me dijo esto, ¡wow, qué bárbaro, qué lindo, qué importante! Y es el demonio que está haciendo eso, entonces hay que tener cuidado también, ¿no? En ese punto. Salteo algunas cosas que ya las hemos visto, vamos al punto 12. Se le debe pedir al poseído, si está en grado física o mentalmente de hacerlo, de orar en su favor, de ayunar, de recibir frecuentemente la confesión y la comunión para su sostenimiento. O sea, no es el trabajo de la Iglesia fundamentalmente, ni el de Jesucristo fundamentalmente, si se quiere pensar desde ese punto.
La persona tiene que querer sanar, pues si no Jesús no puede hacer nada. Pero además la persona tiene que poner los medios para que Dios actúe. Entonces hay que rezar más, hay que confesarse con frecuencia, hay que recibir la Eucaristía con frecuencia, rezar el rosario, etc. Y mientras es exorcizado, es conveniente que el que está siendo molestado tenga recogimiento y que se dirija a Dios con firme fe para pedirle la salud con toda humildad. Y cuando es atormentado más fuertemente, soporte con paciencia, sin jamás dudar de la ayuda de Dios. Porque ¿qué suele hacer? Esto lo enseña la Iglesia y lo sacamos nosotros por la experiencia también. ¿Qué pasa aquí? Parece que todo está mal, porque estamos rezando y la persona está peor, y estamos rezando y la tormenta peor. Entonces dice así: mientras es mayormente atormentado, soporte con paciencia sin jamás dudar de la ayuda de Dios, porque es para que el poseso dude, y el sacerdote y los que están presentes duden, porque entonces el demonio ya gana. No hay que dudar. Por eso no cualquiera puede estar ayudando en los casos de liberación, en los casos de exorcismo, porque si la persona que está ayudando empieza a dudar, esa duda de la persona que está ayudando de alguna manera fortalece y le da poder al demonio. Entonces hay que buscar un equipo de gente bien preparada, el exorcista tiene que estar bien preparado y los familiares de la persona que se atienden también tienen que estar preparados, porque si ellos dudan, ellos creen que la cosa va para atrás, cuando en realidad no es que está yendo para atrás, sino que el demonio se los quiere hacer entender, entonces no va a avanzar el caso. Ahora me voy al punto 14, súper importante. El exorcista no se pierda en muchas palabras, ni en preguntas superficiales o de pura curiosidad, sobre todo a los hechos futuros o escondidos que no se ajustan a su oficio. Preguntar, a ver, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué va a pasar con tal país? ¿Qué va a pasar con la segunda venida de Cristo? Cosas futuras. Eso es pecado incluso. Hay que tener cuidado, ¿no? O escondidas, cosas escondidas. Preguntar de cosas por curiosidad que no debería preguntar. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y a veces hay exorcistas que hacen eso. Y eso es un pecado, no se puede, porque es querer buscar al demonio para que me diga el futuro. Eso es adivinación. Es un pecado grave. Y también dice, imponga al espíritu inmundo que se calle, dice la Iglesia, y de responder solo a las preguntas que se hacen. Solo me contestas lo que te pregunto. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Tener autoridad, me lo da la Iglesia. Y dice así la Iglesia, y aquí viene el tema. Y ni siquiera le crea si el demonio finge de ser el alma de algún santo, soy Padre Pío, soy Santa Teresa, o de un difunto. ¿Qué hago acá? Son los que llaman las almas errantes, que andan ahí, o de un ángel bueno. Tengan cuidado con todo eso. Seguir el exorcismo. Las preguntas necesarias para hacer al demonio son, por ejemplo, dice la Iglesia, aquellas sobre el número, ¿cuántos son? Sobre los nombres, ¿cómo se llaman? Sobre el tiempo, ¿cuánto hace que estás aquí? Sobre cuándo entró, la causa de la posesión, ¿por qué? Y otras parecidas, todo lo que a uno le parece que es necesario. En cuanto a las otras futilidades del demonio, por ejemplo, la risa, divagues. Ven, esto te lo está enseñando la Iglesia de 2000 años de experiencia. El demonio siempre se comportó así, se empieza a reír como si fuera tonto, a divagar, a decir pipi, cualquier cosa para hacer reír a los presentes, para hacer desviar la atención, para hacer que la cosa se concluya diciendo esto son todas mentiras, esto es toda una farsa, están todos locos.
Se hace pasar por loco, para que le digan, la persona está loca, padre, usted está atendiendo un loco acá, no el demonio. Risas, divagues, el exorcista, ignórelo y desprécielo. Y amoneste a los presentes, que deben ser pocos, de no hacer caso, de no hacerle preguntas al poseso. No le pueden hacer preguntas a los presentes, sino más bien de orar a Dios por él con humildad e insistencia. El número 16 dice, los exorcismos deben decirse o leerse ordenando con autoridad, con gran fe, humildad y fervor. Y cuando advierte que el espíritu es más atormentado, entonces insista más y acose con más fuerza. Porque puede haber algún exorcista que cree que está faltando a la caridad o está siendo muy duro con el demonio. Con el demonio no se es muy duro, porque ellos no tienen nada de bueno desde el punto de vista moral. Nada. Moralmente no tienen nada de bueno, ni quieren el bien. Entonces no se está haciendo muy duro con él, sino con lo que es pecado, mentira, contra el pecado. Si advierte que el poseído sufre en alguna parte del cuerpo, o es golpeado, o regaña, o se estremece en alguna parte, hágase la señal de la cruz en ese lugar, en la cabeza, el estómago, etcétera, y asperja con agua bendita, la cual se debe tener siempre a mano. El exorcista observe con cuáles palabras el demonio tiembla más y repítala más veces. Y cuando llegue al mandato, repítalo frecuentemente, aumentando siempre el tormento. La idea es aumentarle el tormento al demonio. ¿Qué va a hacer? Cristo, la Virgen María le pisó la cabeza a la serpiente, sin piedad. Porque no hay piedad en no pisar. Ahí hay que matar a la serpiente, es un ángel. ¿Me entienden? No es que tenga cuerpo que se pueda arrepentir, que le duele como le puede doler sensiblemente a una persona. Cuando la Virgen le pisa la cabeza, aplasta el orgullo de Satanás. No lo aplasta a él porque es como aplastar el pensamiento. ¿Uno puede aplastar el pensamiento con el pie? No se toca, pero es real, existe, es un acto espiritual. Entonces la Virgen aplasta con su pie, no con el pie físico. ¿Qué quiere decir? Con lo más insignificante que se pueda uno imaginar con eso, con lo más humilde y sencillo de ella, aplasta la soberbia de Satanás, es decir, lo destrona, lo destruye en su ser personal, como demonio. Si después nota un progreso, continúe por 2, 3, 4 horas y más aún hasta conseguir el suceso. Cuidado acá también, porque esto está hablando de un exorcismo. Cuando uno se dedica y la persona no se fue en el primer exorcismo, ni el segundo, etc., uno ¿qué hace después? Según se conoce por la experiencia de los exorcistas, lo reduce un poquitito, lo hace 1 horita, 45 minutos, 1 hora, y lo hace distanciado 1 vez a la semana, lo puede hacer cada 15 días, lo puede hacer cada mes. ¿Para qué? Para que la persona no se canse, para que el sacerdote no se canse, y para que no entienda la persona posesa que es la iglesia la que debe hacer todo, sino que sepa que él también tiene que trabajar rezando, haciendo penitencia, practicando las virtudes en su casa o donde sea. Y por último, durante el exorcismo use preferentemente las palabras de la Sagrada Escritura antes que las propias y de los otros. Imponga al demonio el decir si ha entrado en aquel cuerpo por la magia o por maleficios, o por cosas maléficas que el poseído ha comido. En este caso, que lo vomite. Si en cambio se ha servido de cosas externas a la persona, diga dónde están y después de haberlas encontrado, quémense.
Esto también, a veces hay maleficios que se hacen y se entierran o se colocan en un lugar. Entonces, si uno le consta, porque el demonio lo dice, porque es un mentiroso, pero a veces está obligado a decirlo, yo he tenido esa experiencia también. Vamos, verificamos, efectivamente hay un maleficio metido, escondido, exactamente donde dijo. Se lo saca, se echa agua bendita, se lo quema, y es una manera de quedar liberado también la persona, al menos le ayuda. Pero también el demonio puede mentir, puede decir, mira, no sé, a 50 kilómetros de acá, en tal arbolito hay tal cosa. Uno no se va a hacer los 50 kilómetros para ver si está. Tiene que ser dentro de lo razonable, ¿verdad? Porque el demonio también es astuto, porque muchas veces dice cosas y no son, ¿verdad? Bien, entonces, eso un poco para resumir lo que habíamos hablado y empezar con el tema que va a seguir ahora, que son los enemigos o los aliados del demonio, los aliados que él tiene. Algo vimos, el mundo, el demonio y la carne son tres enemigos. ¿Cuáles son los aliados entonces? El mundo, primer aliado, y el otro la carne, la propia debilidad de la persona, y el otro es el mundo, que vamos a ver un poquito rápido y luego vamos a ver de qué manera hay gente que colabora con el demonio para que tengamos cuidado de estas cosas. Entonces la tentación, el demonio usa la tentación como un elemento ordinario. Es decir, no estemos esperando algo extraordinario, cuando lo ordinario es de todos los días. Lo extraordinario es. Pero la tentación de todos los días es mundo, demonio y carne. Entre lo carnal y lo estrictamente espiritual del demonio hay diferencias. Si una persona está tentado de deseos de robar, por decir así, y dice, no, voy a rezar que se me vaya, y sigue, reza y le viene de vuelta la idea de robar algo, y reza y sigue la idea, no solamente rece, sino además cambie la actividad, salga a correr, vaya a bañarse, cambie, distráigase, porque es tu debilidad carnal, es tu deseo, tu concupiscencia, tú quieres ese dinero. Entonces, por más que reces, en el fondo lo que está sucediendo es que tú lo quieres todavía, lo sigues deseando. Los pecados, esto pasa más con todo lo que es el campo de la impureza, el campo de los pensamientos impuros, en el campo porque es mucho más sensible. Se le pueden cruzar cosas impuras. A todo ser humano se le cruzan cosas impuras, alguna vez y en algunos momentos. Algunos más, otros menos. Mucho más a los que se exponen viendo películas y todo lo que sea. Pero aunque no se hayan expuesto a nada, también cruzan pensamientos impuros y se vuelven a veces obsesivos. A veces, todos a veces. Y en otros, muchas veces, para que no se asusten si esas cosas llegan, porque esas son cosas que están en la naturaleza caída nuestra. Por eso tenemos que fortalecernos, rezar, confiar en Dios. Ahora, si vienen esos pensamientos y uno dice, Ave María Purísima, y se fue, inmediatamente era el demonio que directamente está actuando. Porque dijiste algo y se fue, ahí nomás. O echaste agua bendita, hiciste con el agua bendita la señal de la cruz. Eso es porque está actuando directamente él, no está usando la debilidad de tu carne o el mundo, no, porque tú te cuidaste de no ver cosas mundanas, te cuidaste te vino. Pero si tú rezas porque hay un pensamiento que está dando vuelta ahí, y rezas y sigue el pensamiento, entonces además haz otra cosa, porque eso es de tu desorden. El demonio te tocó con un pensamiento y te dejó solito, y tú eres el que quieres comerte el pastel sabiendo que te hace mal al hígado. Y va a estar con ¡ay, qué rico! O la botella o el vaso de alcohol, ¿verdad? El borracho dice, este es el demonio que me pone en la cabeza, Ave María Purísima, y no se va. Y Ave María Purísima y Santo Rosario, y tengo deseos de ir a tomar alcohol. Y bueno,
Entonces el demonio te puso la idea y te dejó solito, te estás matando solo. ¿Me entiendes? Te estás matando solo porque es tu debilidad carnal. Entonces ahí tienes que hacer penitencia, fortalecer tu voluntad, privarte de las cosas, hacer pequeñas penitencias con otras cosas también, para hacerte fuerte. O el mundo, si tú ves una película, qué sé yo, de cualquier tipo, supongamos te entra la codicia o el deseo de venganza porque viste una película de venganza y te vino la venganza de enojarte con un vecino porque también la película te ayudó a llenarte de venganza. Y es más, cuando tú veías el que se estaba vengando, mátalo, destrúyelo. Eso también lo estás viviendo tú dentro de ti, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? La venganza, agarran la ametralladora o le dan un balazo en la cabeza si tú por fin uno dice, bien, se lo merecía. Cuidado con eso, porque tú viendo una película puedes cometer pecados también. ¿Estás de acuerdo con lo que...? Sí, pero son películas, sí, pero tú te complaciste, tú lo deseaste que lo matara y de alguna manera te has vuelto. Por eso que hay que tener cuidado con las películas que uno ve. ¿Me entienden? Que puede meter en uno deseos de venganza, de odio, de resentimiento, te altera la parte afectiva, emocional. Entonces también hay que saber elegir una película equilibrada, buena, sana, familiar, donde se inculcan virtudes y no vicios, desórdenes. La existencia del demonio, creo que todos la tenemos presente, ¿verdad? Pero bueno, acá hay algunos textos, Colosenses 1, 16, 17, todo se hizo en vista a Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Los ángeles. Los tronos, y sigue San Pablo, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, son jerarquías angélicas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo subsiste en Él. Es decir, que todo fue hecho por Cristo, antes que Cristo llegara. Es decir, que Cristo tuvo que haberse encarnado, aparentemente igual. Si todo está hecho antes de que Jesucristo viniera y antes del pecado, todo fue hecho por Él y para Él, Él tendría que haber estado. Es una de las razones de aquellos que piensan que la redención, que Cristo se hubiera encarnado, tal vez no para redimir al hombre si el hombre no hubiera pecado, pero para coronar el acto amoroso del hombre y de fidelidad, Dios hubiera premiado eso, encarnándose y estando con el hombre, mostrando el amor que nos tiene también, ¿entiende? Con una madre concreta, la Santísima Virgen. No pueden faltar, ambos no pueden faltar. Nuevo Adán, nueva Eva, no podían faltar. O para premiar o para redimir. Por eso está la corredentora también, para restablecernos al orden que Dios Padre ha querido. Ante su nombre todas las rodillas, dice San Pablo Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, todos los ángeles y los demonios, en la tierra y en las regiones subterráneas, ahí están los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12, claramente se habla de la condenación de los demonios, ¿verdad? Entonces se estableció una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora
ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y Jesús dijo cuando los apóstoles hacían exorcismo, mandado por Jesucristo expresamente, expulsen demonios, vayan. Y sale varias veces en los evangelios. Y bien preciso, expulsen demonios, curen enfermos. Para curar enfermos, estableció Cristo la unción de los enfermos, que no solamente es para limpiar el alma y prepararse a presentarse ante Dios, sino también para sanar como efecto secundario la enfermedad que se tiene, aliviarla, sanarla, y ayuda también a saber ofrecerlo y aceptar amorosamente también la voluntad de Dios. Para todo sirve la unción, pero está para curar enfermos. Y para expulsar demonios, la Iglesia establece el sacramental de los exorcismos o del exorcismo. Somos Frisidim. Soy Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, fundador de Frisidim y Superior. Te invito a ayudarnos para construir un santuario, casa de retiro y acabar este centro de espiritualidad, porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Si te beneficiaste alguna vez de las pláticas, los retiros, las conferencias, las clases, te pedimos que nos ayudes para tener un lugar en el cielo, para tener un lugar en este centro de espiritualidad, a colaborar mensualmente con un aporte, aunque sea de 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, lo que puedas. Es una invitación a todo el mundo para ayudarnos. Si quieres ayudarnos y quieres que esto salga adelante y que triunfe el corazón inmaculado de María, entonces entra a www.enciendetucorazon.org. Ayúdanos a seguir ayudando a la gente. Enciende tu corazón. Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Entonces Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, porque venían los apóstoles, Señor, se someten los demonios, mirá, no, está recontento, estaban. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando estaban los apóstoles contentos de que los demonios se sometían, les dijo Jesús también, no se alegren tanto porque el demonio se someta, alégrense por lo que les espera a ustedes en el cielo, la vida eterna. Dios no perdonó a los ángeles caídos porque no puede, porque ellos no se van a arrepentir jamás, ellos no cometen errores como nosotros. Nosotros cometemos pecados mezclados con errores. No nos damos cuenta y después nos arrepentimos. Estamos traicionados por el desorden de nuestra naturaleza, de la carne. Entonces muchas veces hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. Pero esto no pasa con los ángeles. Los ángeles son perfectas, o sea, lo que piensan eso lo mantienen para toda la eternidad. O sea, las decisiones las mantienen eternamente. Es decir, hoy está decidiendo Satanás no servir a Dios. Hoy, ahora, en este momento, en cada momento. Por eso no puede perdonar, por eso San Pedro dice, 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro, los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio final.
El demonio, hemos visto, pero repetimos un poquito, es espiritual. Es una criatura puramente espiritual. Y también dice San Juan, 1 Juan 5:19, todo el mundo yace bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo es tentado, todos, hasta Jesús fue tentado. Y María seguramente también, porque si fue tentado Jesús, ¿cómo no va a ser tentada María? ¿Pero en qué tentada? ¿En las cosas carnales? No. Ella no tenía pensamientos de impureza, no. No existía eso en ella, ni en Jesús. Por la perfección de su naturaleza, no estaba el pecado original en ellos. Pero ¿cuál podría ser el pecado? La soberbia, por ejemplo, como los ángeles, como querer ser como Dios, el protagonismo, el que lo aplaudan, todo eso. Por eso el demonio tienta a Cristo para esas cosas espectaculares, cometer un pecado de espiritual. ¿Qué lo mueve al demonio a actuar en contra del hombre? El odio, pero el odio que se tiene a sí mismo. Ese es el que va a tener hacia las personas, el que él se tiene a sí mismo. El ángelus lo rezamos al final, vamos a hacer siempre así los viernes, terminando la clase lo rezamos para no cortarle a quienes están siguiendo estos temas. San Agustín, si Satanás tuviera las manos libres, ninguno de nosotros permanecería con vida. No pudiendo asesinarnos, busca la destrucción del alma y el oponerse a Dios y sus planes. En la Gaudium et Spes número 13 dice así, del Concilio Vaticano II. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón, dice el concilio, y prefirieron servir oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Romanos 1, 21, 25. ¿Cuál es la acción del diablo respecto de los hombres? Lo primero, ya dijimos, la tentación para todos. Ahora, hay sufrimientos, los extraordinarios, ¿cuáles son? Sufrimientos físicos que han tenido algunos, meramente externos, como por ejemplo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, donde el demonio le prendía fuego a la cama, le movía la cama, el Padre Pío también le pegaba al demonio, etc. Son agresiones físicas externas que Dios puede permitir, porque saben que lo va a santificar a la persona y saben que el Padre Pío y quien sea, el cura de Ars en este caso, van a salvar un montón de almas con eso. Y lo van a fortalecer espiritualmente a ellos. Pero si una persona es miedosa, no vayan a pensar, Jesús no va a permitir, a no ser que lo quiera probar en la fe también, pero bueno, por lo general no, para que no tengan miedo y confianza en Dios. Está la posesión diabólica que tiene grados, lo hemos visto, hay grados en la posesión. La vejación, como la que tuvo Job, es decir, molestias en el cuerpo, enfermedades, cosas que suceden, raras, extrañas en su casa, en sus cosas, en él mismo sobre todo. Las vejaciones están relacionadas con la propia persona. Por ejemplo, Job, que empezaron a salir llagas, que perdió todos los bienes, etcétera, porque Dios le permitió al demonio ponerlo a prueba, pero que no le quite la vida.
La obsesión diabólica hace referencia a pensamientos totalmente desproporcionados en la mente de una persona, que no se deben confundir con el trastorno obsesivo-compulsivo, que es de orden natural, o con otra enfermedad mental. Hay que saberla distinguir ahí, que ya vamos a ver cuando veamos las enfermedades cómo se distinguen. La infestación diabólica se refiere a los lugares, ruidos, movimiento de cosas, sillas que se mueven, lo que sea. ¿Cómo defenderse contra estas cosas? Siempre estar en gracia de Dios, la oración, los sacramentos, la limosna, el ayuno, la buena vida cristiana, practicar las virtudes, saber perdonar a todo el que te ha ofendido, devoción a la Santísima Virgen y el Santo Rosario. Dice San Juan 1 Juan 5, 18, sabemos que todo nacido de Dios no peca, no quiere pecar, quiere decir, ¿no? El que nace de Dios, que está en gracia, no quiere pecar, sino que el nacido de Dios le guarda y el maligno no lo puede tocar. Esto lo dice San Juan. Si tú estás en gracia de Dios, no quieres pecar y el demonio no te puede tocar. Acá está San Juan. A no ser que Dios quiera que igual te toquen. Para gloria de Dios, por el bien del alma o de otros, o salvar otras almas. Por eso no hay que tener miedo si uno está en gracia de Dios. Cuando hablamos de mundo, porque el demonio se vale también del mundo, de las cosas mundanas también, para destruir al ser humano. ¿Qué se entiende por mundo? Hay que distinguir la palabra mundo, porque hay un mundo bueno. Por ejemplo, el mundo creado, del cual se dice, el mundo fue hecho por Él, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que se hizo fue hecho. Y Dios cuando creó dijo, y vio Dios que era bueno. Entonces el mundo creado es bueno. La creación, buenísima, los astros, todo. Mundo por todo el universo, si quieren, Todo eso es santo. No es santo en el sentido de santidad moral, es bueno, con bondad ontológica, porque existe, es bueno, es algo maravilloso de Dios. Pero también puede entenderse el mundo distinto, es decir, por lo pervertido del mundo. Por eso dice aquí San Juan, todo el mundo está puesto bajo el maligno, el espíritu del mundo, lo que resulta del pecado de los hombres, de la mentalidad no cristiana, se hace una forma de vivir, se hace como una atmósfera, una costumbre de vivir sin Dios, sin los principios cristianos. Por eso es más fácil que el mundo destruya a una persona en los países donde no son cristianos. Pero lamentablemente, donde se dicen cristianos, se están viviendo igual que los paganos. Hoy día no se distingue nada. Pero lo que era la cristiandad en el medioevo, la cristiandad, que se vivía de verdad los principios evangélicos como nunca en la historia, era más difícil que el hombre pecara. Había muchos mártires, salieron muchos, se hicieron las grandes obras, las pinturas, la música sagrada, las catedrales, un espíritu verdaderamente totalmente entregado a Dios y ordenado a Dios. También dice Romanos 5:12, por un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿En qué mundo? Y por el pecado entró la muerte, entró en el mundo en el sentido de en el espíritu del mundo. Y Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esto es palabra de Dios. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Yo no le puedo dar la mano a la ONU,
a la Organización de las Naciones Unidas, porque puede ser que algo puedan decir que sea bueno, entre tantas cosas desastrosas, pero no puedo ser el amigo de las organizaciones del mundo por el hecho de ser organización, ONG. No le doy la mano. Porque el que pretende ser amigo del mundo, estar bien con ellos, no contradecirles, que se queden contentos, que hagamos todo lo que ellos nos piden, que seamos sumisos a ellos, no somos entonces amigos de Dios. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Durante la pandemia, el mundo quería que la iglesia haga lo que ellos decían. Sométete, cierra los templos, no hay confesión, no hay Eucaristía, ¿me entienden? No puedes entrar a los hospitales, no puedes atender a los enfermos graves, nada, fuera, pandemia, ley del mundo. Y nosotros, o muchos, han preferido darle la mano, es decir, estar de acuerdo con el mundo y traicionar los principios cristianos. No tendríamos que haber obrado de esa manera. Ahora es fácil porque ahora la mayoría lo reconoce, claro. En los momentos de crisis no queremos ver, pero después sí. Qué fácil ahora decir que sí hay que atender a un enfermo, aunque apeste, aunque tenga lo que tenga. Uno tiene que arriesgar la vida por salvar un alma. Ese es el principio siempre de la iglesia. Y así será siempre. Ahora, si uno traiciona los principios de Cristo y le da la mano al mundo, dice otras cosas. No, yo no te atiendo porque yo soy caritativo contigo. ¿Cómo? Sí, yo practico la caridad contigo si no te atiendo. Porque yo me puedo contagiar, así que yo contagio a otro. ¡Wow! ¡Qué manera de zafar! ¿Se dan cuenta? ¡Qué manera de mentir! ¡Qué manera de simular tu cobardía! Tú tienes que decir, Dios proveerá, yo voy a atender a un enfermito, Dios proveerá. Pero te decían que si tú hacías eso, tú faltabas a la caridad. Tú no vivías la caridad. Cuando la caridad, no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos, el que está muriendo y necesita tu asistencia espiritual. Ese es el cristianismo, lo otro es falso. Lo otro es el mundo que arrebató, te quiso arrebatar los principios cristianos. Dice Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Yo me crucifiqué para el mundo, no existo para el mundo. Y es más, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, no tengo nada que ver y no quiero saber nada de lo mundano. ¿Qué es lo mundano? Las modas, la forma de decir las cosas, las opiniones del mundo. No, ¿qué problema hay si tú te casas y te vuelves a juntar? Lo importante es que seas feliz. Todas esas frases que son totalmente mundanas contra los principios cristianos es la religión del mundo. En realidad, el mundo también tiene su religión, que los demás repiten porque no quieren pasar por inadecuados o no quieren pasar por inactualizados o retrógrados, ¿verdad? Que son de otra época. Entonces, ¿cómo definimos ese mundo? Eso que uno respira y uno prende la televisión, escucha los noticieros y lee los periódicos, y todo es raro porque no va con los principios cristianos, sin embargo yo los acepto. Entonces, ¿cómo definimos qué es el mundo en ese sentido? Es el ambiente anticristiano que se respira entre la gente que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas completamente a las cosas de la tierra. Ese es el espíritu del mundo. Le doy las espaldas a Dios y me ocupo de las cosas de la tierra. Le doy culto a las cosas de la tierra. Me arrodillo ante las cosas de la tierra. Sí, Ustedes piensen lo que ha pasado. Me arrodillo ante las cosas terrenales.
Me dedico todo mi tiempo para que las cosas del mundo y las cosas de la tierra estén bien. Pero no me ocupo de mi alma, ni el alma de los demás, ni su relación con Dios, sino la relación con el mundo. Trata bien el mundo, cuida el mundo, no lo ofendas al mundo. Pero ya no se dice no ofendas a Dios, no trates mal al Señor, no ensucies al Señor, no ensucies la tierra. Yo no digo que no hay que cuidar el planeta, pero si tu énfasis, hay que ver dónde está el acento. El acento, ya estamos cansados de escuchar lo ecológico, y nadie me habla de la salvación eterna. Entonces sí hay un problema serio. El mundo me está tragando, el mundo me devoró y yo no me doy cuenta que soy parte de esta atmósfera anticristiana. Y podemos decir esto: el mundo no es precisamente el pecado, pero es una peste, una influencia, una atmósfera, una mentalidad, una materia colorante, una pompa exterior, una espuma, una nada, un gusto, un encanto, un sistema que no se puede asir con la mano y sin embargo muy difícil de reconocer, se mete por todos lados. Ninguno de estos nombres que acabo de decir le compete propiamente, sino que todos ellos juntos. Y la Escritura le llama mundo. Vivimos en medio de él, le respiramos, obramos bajo su influencia, somos engañados por sus apariencias. Y 1 Juan, ojo que lo que voy a leer, toda la Sagrada Escritura está divinamente inspirada y es el Espíritu Santo el que quiere que esto esté. El Espíritu Santo que santifica el mundo, las almas. El Espíritu Santo que fecundó a María, de la cual resultó el fruto bendito de su vientre, el Verbo hecho carne. El Espíritu Santo, eterno Dios como el Padre y el Hijo. Es el amor del Padre y el Hijo hecho persona. ¿Qué dice? No améis al mundo, 1 Juan 2, 15, 17, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, lo dice el Espíritu Santo. No está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Juan 15, 18. Esto lo dice ahora Jesús, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, que tomó naturaleza humana para hablar como hablamos nosotros. ¿Qué dijo? Si el mundo os odia, sepan que antes que a ustedes me odió a mí. Juan 7:7 dice Jesús: el mundo me aborrece porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Si yo hablo de que las obras del mundo son malas, me van a escrachar. Y desde adentro, a veces, de nuestra amada iglesia aparecen algunos miembros, porque la iglesia está llena de miembros. Hay miembros buenos, miembros sanos, miembros enfermos, pecadores, santos, hay de todo. Pero a veces aparecen de adentro quienes te obligan a que le des la mano al mundo. No digas eso. No creas problema. Tú creas problema. No vas a hablar mal contra el presidente o contra este. No. ¿Por qué? La iglesia después nos hacen problema. ¿Y dónde está el problema? Que te hagan problema, que te crucifiquen. ¿Dónde está el problema? Si te van a crucificar, ¿cuál es el problema? ¿Acaso la iglesia no va por los caminos de Jesucristo? ¿Acaso Jesús dijo, si a mí me hicieron esto, a ustedes también? ¿Cuál es el problema que te crucifiquen? ¿Cuál es el problema que te persigan? Y no, para ti es fácil decirlo, pero después la práctica. Miren, la vida eterna es maravillosa si uno supiera el tiempo corto que vivimos aquí. Estamos puestos para ser probados. Estás para ser probado, aprovecha, porque si no lo hiciste, adiós. Estás para ser probado.
porque el oro se prueba en el crisol. El oro es probado en el crisol, en el fuego. El hombre es probado en el mundo, en el corto periodo del mundo. Que si quieres hacer las cosas como el mundo te hace, te van a aplaudir y vas a morir de viejo, tal vez. Porque ellos van a ponerte toda la medicina a tu disposición. Tal vez te mueras de viejo y no hiciste nada. ¿Para qué te sirvió una larga vida inútil si no has sabido vivir cristianamente, si no has sabido morir al mundo, a la carne y al demonio? Y ejecutar esa prueba de la cual Dios está esperando de ti, el amor expresado en esa lucha. En esa lucha se expresa únicamente el amor a Dios. No hay modo de expresar el amor a Dios sino en la lucha concreta contra el mundo y la carne y el demonio. Es la manera concreta de manifestar nuestro amor. También dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. La paz de las naciones, la paz paz. Fíjense que Estados Unidos promueve, porque es la cabeza de todo esto, junto con la ONU y todas las organizaciones ONG, están promoviendo la paz en el mundo. Ellos son los que promueven. Estamos a punto de una guerra nuclear. Cuanto más dicen que ellos son los pacificadores del mundo, peor está el mundo. Porque no es la paz de Cristo, es la paz de ellos. Y la paz de ellos no existe. Porque ellos quieren que no lo molestes para seguir robándote, estafando. Esa es la paz que ellos piden. Déjame en paz, no me molestes. Entonces yo sigo haciendo lo que quiero, pero no me molestes. Si me molestas te liquido. ¡Wow, qué paz! Así te hacen. Liquidan las naciones, los gobiernos, las naciones, cuando no hacen lo que ellos quieren. Entonces no es falso la paz que el mundo quiere dar. Los aliados del demonio, en general, dijimos carne y mundo, pero también hay personas aliadas, en particular, ahora con el demonio. ¿Quiénes son? Bueno, obviamente los adoradores de Satanás, que hay muchos en sus templos. ¿Quiénes más? Los brujos, que ya vamos a hablar ahora, es el momento de hablar de los brujos. Los curanderos, llamados así en algunos lugares. Los mediums. El demonio tiene sus sacramentales. Así como en la iglesia una medallita bendita se transforma en un sacramental, impuesto por la iglesia, obviamente, y si tú la llevas, esa medallita bendita es ocasión para que Dios infunda gracias en tu alma, si lo llevas con amor y devoción, no mágicamente. Así también el demonio tiene signos y símbolos que lo representan a él, no a la Virgen María, ni a Cristo, ni a los santos, como las medallas. No, lo representan a él. Con ciertas palabras que hacen los brujos y los curanderos, etc., a cosas que representan lo oscuro, lo tétrico, lo nefasto, lo satánico, lo deforme, en la música, en la imagen, en el arte y en las cosas, te sirven para que el demonio actúe libremente. Tú te haces un tatuaje. A ver, el tatuaje en sí mismo no es nada. Digo, no vayan a pensar, porque siempre nos vamos para los extremos, no es así. Si tú tienes un tatuaje, no quiere decir que esté mal el tatuaje. ¿Qué sé yo? Te tatuaste un corazón en sí mismo. Ahora, ¿quién lo tatuó? ¿Con qué intención? ¿Y con qué finalidad? Ahí le dan el sentido, ¿verdad?, de las cosas. A lo mejor yo me tatué, alguien se tatúa una cruz por devoción. ¿Qué culpa tiene esa persona? No sabía él que no hay que andar, porque en realidad no hay que tatuar el cuerpo en principio, pero no es que vayas a cometer un pecado mortal porque te tatuaste. ¿Por qué? Había santos que se tatuaron. Conchita Armida puso, porque se moría de ganas de ser de Cristo y solo de Cristo,
Se hizo hacer un marcador como ese que marcan a los animales y puso Jesús Salvador Homini, Salvator Homini. Bueno, unas iniciales. Le pidió permiso al director espiritual, pero se lo marcó acá como diciendo, soy de Jesucristo. No está mal. Santa Teresa de los Andes, con un alfiler, estaba tan enamorada de Jesucristo, estaba locamente y no sabía qué hacer, agarró un alfiler y puso JMS, Jesus Homine Salvator. Claro que le dolió, quedó rojo, le dolió muchísimo, pero le quedó después. No digo que hay que hacerlo, porque eso lo hacen algunas personas que Dios se lo inspira, etc. Pero digo, no está necesariamente mal. Por eso digo, el hecho de tatuar a alguien, porque no tenemos que juzgar a las personas, pero sí hay tatuajes que son evidentemente signos nefastos, signos oscuros, por el cual la persona queda atrapada. Es más, cuando tú te tatúas totalmente, que deformas tu cuerpo, eso también es malo. No hay una causa, una finalidad buena. Solamente quieres aparecer, quieres mostrarte mejor y en realidad te muestras peor. Entonces puede entrar la vanidad, la búsqueda de sí mismo, el llamar la atención, entra de todo. Lo importante es por qué te lo haces, para qué te lo haces, con qué intención te lo haces. Pero hay algunas cosas, hay otros símbolos que directamente quien hace el símbolo ya pone la palabra maleficiada, donde queda relacionado con el demonio. Entonces hay signos satánicos también. Eso ya lo vamos a hablar en concreto después. Hay nombres y explicación de algunos fenómenos, como el pacto diabólico, que vamos a ver ahora seguido. ¿Qué es el pacto diabólico? ¿Qué es la adivinación? ¿Qué es el espiritismo o espiritualismo? ¿Qué son las vanas observancias, la magia, la superstición, el maleficio? Todo eso lo vamos a ir viendo. El mundo, bueno, ya dijimos del mundo. Tengo algunas cositas más sobre el mundo, pero creo que es suficiente. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, la luz que ilumina al mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Vayan a iluminar el mundo, porque el mundo está en tinieblas, dice Jesús. Vayan, iluminen con los principios que yo les enseño, porque si no el mundo está en la oscuridad. Los cristianos harán, dice el Señor, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre. Y desde el Padre les asistiré siempre con el Espíritu Santo, para que las obras sean mayores. Juan 14, 12, 16. Otros aliados del demonio, el ateísmo. El ateísmo es la práctica del ateo. No el ateo indiferente que nunca se planteó nada, porque ese está en pecado. Pero no, sino el ateísmo, es decir, aquellos que se dedican a promover el ateísmo, a hablar en contra de Dios, el que lo ataca a Dios. El sensualismo. Pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Se llama sensualismo, aquel que entiende la realidad de la vida totalmente contraria a las enseñanzas cristianas. Pare de sufrir es una forma totalmente contraria al orden cristiano. El que quiera seguirme, cargue la cruz. Pare de sufrir. A ver, te lo dice el demonio. El mundo te dice, no sufras. Toma, acá hay analgésicos. Acá tienes drogas que te quitan los dolores. No sufras. Y si sufres, pide la eutanasia. Para eso está la eutanasia, para que no sufras. No sufres. No sufras. Fíjense cómo se entiende el mundo, totalmente distinto.
Hay una parte de la ciencia médica, de médicos que ayudan al bien morir, pero tendrá algo relacionado con lo que dice usted en el seguimiento que llevan hacia la muerte por una enfermedad terminal. Ayudar a bien morir es ante todo ayudar a la persona a que encuentre el sentido de la muerte, que se arrepienta de corazón. Eso lo hace el sacerdote. Y los médicos católicos deberían hacer en ese sentido ayudar a bien morir. Ahora, ayudar a bien morir no significa que tú le ayudas, le das un empujoncito. ¿Me entiendes? O sea, le metes algo o le quitas totalmente la conciencia para que se muera y no sufra más. ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? La persona no va a pedir perdón ahora. Si viene un sacerdote a atenderlo, lo va a encontrar inconsciente. ¿Qué hiciste? Eso no es ayudar al bien morir en ese caso, ¿no? Entonces, el médico católico tiene que ayudar al bien morir haciendo que la persona aprenda a llevar con amor eso, ¿verdad? Es cierto que se puede dar calmantes fuertes, incluso droga fuerte cuando es ya insoportable. Sí se puede. Si uno ve que la persona, si no le das eso, va a renegar de Dios, sí se puede. En forma medida, de tal manera que no le quite la total conciencia. Porque la persona siempre puede pedir perdón a Dios. Eso hace un médico católico, cristiano, católico, ¿no? Por eso que no es lo mismo un médico, y hay que ver cómo se entiende eso generalizado, porque ojo que dentro de la iglesia están pidiendo la eutanasia. En Roma están preparando un documento para aceptar la eutanasia en algún caso donde sea muy desesperante. Le vas a dar la mano al mundo. Y ya estamos cansados de tantas cosas que se están claudicando. Sí está por salir. Y yo espero que en el sínodo no se meta, que viene ahora en octubre, que no se meta ese tema. Porque aceptas en caso extremo todo lo que tú quieras, uno, y no te para nadie. Como hicieron con el tema del aborto. No, en caso de violación nada más. Porque la pobre persona, aceptar un niño de un violador, ¿me entienden? Después de ahí no lo paraste más. Que en realidad te quieres sacar, quieres matar un niño, ¿verdad? De un violador, un niño, y el niño tiene independencia, es persona, es independiente del papá que te violó. La culpa del papá es la culpa del papá, pero el niño no tiene culpa. Y es un don de Dios la vida, siempre. Es un regalo amoroso de Dios, te lo da para que lo cuides, te lo da para que repare ese niño de alguna manera con una vida santa lo que ha hecho su papá, ¿no?